Bueno, muy buenas noches para todos. Un placer dar inicio a esta primera edición de lo que es la revisión del Congreso Europeo de Urología. Así como les había dicho el año pasado, la idea era hacer una pequeña revisión de los tres grandes congresos que tenemos, como es el Congreso CAU, el Congreso Europeo y luego el Congreso de la AUA. Hola, silencio. Y como el Congreso CAU ya venimos realizando hace 4 ediciones, entonces quedaba pendiente iniciar lo que es la revisión del Congreso Europeo y en esta oportunidad vamos a tener esa primera edición, para lo cual doy un agradecimiento muy especial a Farmacéutica Paraguaya, que gracias a ellos hizo posible este encuentro. Y un encuentro muy especial porque tenemos una visita internacional con un amigo de la Sociedad Paraguaya de Urología, un amigo de los urólogos paraguayos, el doctor Pablo Contreras, que no es la primera vez que está acá con nosotros, pero está nuevamente por la calidez como persona, como profesional, y esperemos que siga estando aquí con nosotros varios años más. Un anuncio quería hacerles de que la próxima semana va a haber un evento medio de última hora, pero que puede ser muy interesante para algunos. Va a haber una reunión con la Sociedad Internacional de Cistitis Intersticial y Dolor Pélvico de la India. El evento va a ser publicitado a partir de mañana y uno va a poder conectarse virtualmente, se les va a pasar el link. Va a ser en inglés totalmente, pero a través de la sociedad vamos a tener la presencia de un traductor simultáneo para poder entender para los que tienen dificultad de idioma. Fue un problema el tema del horario, porque allá tienen tipo 8 horas de diferencia, entonces vamos a hacerlo el miércoles, no recuerdo la hora, pero más o menos a la siesta, 12:30 al mediodía, perfecto. Entonces, para los que les interese asistir en formato virtual. Así que no se diga más, le presento al doctor Pablo Contreras, él es encargado de la división de endourología del Hospital Alemán de Buenos Aires, que nos va a estar hablando un poco de las actualizaciones en endourología que se vieron en el Congreso Europeo de Urología. Así que Pablo, muchas gracias, bienvenido. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias a todos por venir. Buenas noches. Yo me siento en casa y sinceramente lo siento así de tantas caras amigas. Y además soy miembro correspondiente. Así que esta es mi sociedad y me siento parte. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Les cuento un poco. Estuvimos con algunos de ustedes hace unas semanas en el Congreso Europeo. Y es muy llamativo cómo va aumentando la presencia de lo que son las conferencias y las cirugías de endourología en las plenarias. Está casi al nivel de la oncología. Y eso tiene que ver con el gran desarrollo que hay de tecnología, de nuevos dispositivos, de descartables. Hay mucho interés de que los urólogos utilicemos muchas de estas cosas. Con lo cual, en horarios centrales van a haber mucha actividad de endurología. Esta noche vamos a repasar un poco estos temas que fueron los que más se conversaron y lo vamos a hacer en función de algunos casos que tenemos habitualmente. Miren, una de las cosas de lo que se habló, les mostraba aquí, hubo 117, casi 120 trabajos de litiasis. Y de esos 117 trabajos, casi el 20% eran trabajos de litotricia. Y uno dice, a esta altura que hay tanto láser y tanta ureteroscopía flexible, ¿se sigue hablando de litotricia? Sí, se sigue hablando de litotricia, porque ya vamos a ver que sigue teniendo un lugar. Miren este paciente, un varón, 65 años, una litiasis ahí en la unión piel ureteral de 10 milímetros, 11 milímetros, 1.400 unidades, vean la ventana de hueso, la tomografía vista en ventana de hueso, que es una litiasis homogénea. Impresionaría dura, ¿no? Más de 1.000 unidades, uno diría que es una litiasis que tiene cierta resistencia a las ondas de choque, pero tenemos algunos detalles que son importantes. Primero, que no está dilatado. O sea, un paciente con una litiasis de ureter proximal, pero no vemos dilatación.
Lo segundo es que no vemos edema de la pared. No está edematizada la pared del uréter. ¿Y cómo saber que no está edematizada? Porque no mide más de 3 milímetros. Si yo mido perilitiasis, la pared del uréter, y es una pared de más de 3 milímetros, está lleno de agua. Son estas paredes muy bullosas y es un cálculo claramente impactado. No es ese el caso. Y además, si yo mido las unidades Hounsfield en la pared del uréter por debajo de la litiasis y tiene menos de 20 unidades, quiere decir que no es una pared que esté engrosada. Entonces, litiasis de 1 centímetro y un poquito más, unión pilureteral no dilatada, con la pared que no está engrosada y con menos de 20 unidades. ¿Quiénes harían litotricia, doctores? Levanten la mano como primera opción. ¿Quiénes harían una ureteroscopía semirrígida? ¿Flexible? Bien. ¿Percutánea? Ok. Bueno, teniendo en cuenta estos factores que les conté, le hicimos litotricia. 2 semanas libre de litiasis. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que en pacientes con factores de riesgo de buen pronóstico, litiasis renal o de uréter proximal no dilatado, que no tenga edema de la pared y que no tenga más de 20 unidades por debajo de la litiasis, la litotricia sigue siendo una muy buena alternativa. Hubo 10 trabajos que mostraron básicamente esto. Mostraron que en los sistemas europeos, que son sistemas sociales, donde es el Estado el que paga por la salud, cada libra o cada euro realmente son muy importantes. Y en estos sistemas la litotricia todavía funciona. Y funciona muy bien en estos pacientes. Litiasis renales de menos de 15 milímetros, no obstructivas, con una tasa de éxito que ronda el 70 o el 80%. ¿De qué depende? Básicamente de que técnicamente se haga de una manera correcta. Hubo por lo menos 3 aparatos de litotricias nuevos que se mostraron en la exhibición comercial. Ya la mayoría viene para hacerlas directamente con ecografía. Ya no vienen con arco en C, vienen con ecografía. Con ecógrafos de buena calidad, ecógrafos chinos que han disminuido mucho el costo. Es decir, los litotritores han mejorado los generadores, son generadores de muy buena calidad, pero con ecografía mucho más barata de lo que era, y ya no tienen arco en C. Entonces han disminuido bastante los costos y se sigue hablando de litotricia. Aunque parezca que es una terapia de la década del 80, se sigue hablando de litotricia y se sigue publicando sobre litotricia. Entonces, litiasis renales de hasta 15 milímetros, no impactadas, es decir, sin dilatación, sin edema y con menos de 20 unidades, claramente sigue siendo una buena indicación. Lo segundo que hubo varios trabajos fue en cuanto a litiasis bilaterales. Y ahora vamos a ver algunos casos que son interesantes. Miren, esta mujer tiene 42 años, una litiasis ahí en el uréter derecho, ¿la ven? Una litiasis de uréter distal, pequeñita, pero que estaba sintomática porque es una litiasis viable, una litiasis de menos de 5 milímetros que habitualmente uno la espera y la trata con tamsulosina, pero la verdad que estaba sintomática. Y miren la tomografía renal. Se observa en esa tomografía renal 2 imágenes cálcicas, tanto en el riñón izquierdo como en el riñón derecho. Esa litiasis de uréter distal habitualmente todos la tratamos con ureteroscopía semirrígida. En general, ¿hacen lo mismo ustedes? Sí. Ok, la pregunta sería, si yo resuelvo fácilmente esa litiasis de uréter distal con una ureteroscopía semirrígida, en el mismo momento, en el mismo procedimiento intraoperatorio, ¿sería razonable ir a buscar la litiasis renal homolateral? ¿Sería razonable ir a buscar la litiasis renal contralateral? ¿Quiénes irían a buscar la litiasis del mismo lado en ese mismo momento? Bien. ¿La del otro lado? Bien. Les muestro un poco la resolución porque vamos a ver las publicaciones. Cuando yo veo imágenes tan pequeñas como esas que se ven en la tomografía, es difícil saber si lo que tengo en el riñón es una litiasis o es una calcificación, una placa de Randall, que todavía no es una litiasis, con lo cual yo no la puedo tratar porque lo que voy a terminar haciendo es dañando la papila, ¿de acuerdo? Es muy difícil saber si esa imagen, por ejemplo, la de la derecha, es una placa de Randall o es una litiasis. Si uno mira la teoría, dice, bueno, si está envuelta en más del 50% por el parénquima, es una placa de Randall, y si no está envuelta, pero, a ver,
es muy difícil saber si esto está envuelto en más del 50% o no. Es casi una lotería. Entonces, ¿quiénes dirían que esta derecha es una placa de Randall? ¿Alguien piensa que es una placa de Randall? Usted, doctor. Bien, ¿y la izquierda es una litiasis o una placa de Randall? ¿Qué les parece? No se sabe. La verdad que por la imagen no se sabe. Bueno, se los muestro. Esta es la imagen derecha. Placa de Randall. Esto claramente no hay que tratarlo porque si yo empiezo a dispararle a esa calcificación, voy a dañar la papila. Y recuerden que ahí terminan todos los túbulos colectores y esa cicatriz va a ser mucho más deleteria que tratar una imagen que no sé si en algún momento va a generar síntomas. Lo contrario ocurría del lado izquierdo. Usted tenía razón, doctor. La derecha era una placa de Randall, la izquierda era una litiasis. Allí vemos que la tratamos con una canasta y como ven allí estamos revisando el uréter. En este caso estamos utilizando un ureteroscopio digital descartable. Vean que la calidad de imagen es muy buena. Esto de descartable es en la teoría, porque por lo menos en nuestro medio los descartables se reprocesan. Nosotros los reprocesamos 2 veces, es decir, que le damos 3 usos a cada descartable. Entonces, de esa manera, el costo del descartable se hace accesible. ¿Cómo los reprocesamos? En óxido de etileno, o sea que tardamos una semana en que nos devuelvan de esterilización y la verdad que la calidad es muy buena y nuestro índice de infecciones está por debajo del 1%. Entonces, nuevamente, litiasis altas, homolaterales o contralaterales pueden tratarse en el mismo procedimiento, ya sea en procedimientos consecutivos, primero un lado y después el otro lado. Acá vemos las imágenes, esto que les contaba, entonces la placa de Randall del lado derecho y la litiasis del lado izquierdo que la pudimos extraer sin mayores problemas con una canasta de agarre frontal. La verdad que eran litiasis pequeñas y uno dice, pero ¿será necesario tratar estas litiasis? ¿Van a generar problemas en algún momento? Bien, se los voy a mostrar en un momento. Entonces, las podemos tratar de manera secuencial. En este paciente le hicimos primero el lado derecho y después hicimos el lado izquierdo. Aquí tenemos un paciente similar, litiasis izquierda, 8 milímetros en el cáliz inferior y 2 litiasis derechas. Siguiendo el criterio que les conté antes, le hicimos litotresa extracorpórea, pero la verdad es que esa litiasis no se fragmentó. Por diversos motivos, probablemente por alguna cuestión anatómica. Vean que se veía bien en la ecografía. Entonces, si le hicimos litotricia al lado izquierdo y no funcionó, no tiene mucho sentido hacer litotricia al lado derecho porque seguramente las características de esa litiasis van a ser las mismas. Entonces lo que le propusimos al paciente es hacer una ureteroscopia bilateral y simultánea. ¿Tiene algún sentido? La verdad es que poco, excepto el tiempo. Pero lo más común es que hagamos procedimientos secuenciales, o sea, hacemos primero un lado y después el otro lado. ¿Y por qué no hacer esto habitualmente? Y porque para litiasis sencillas tenemos que utilizar 2 cámaras, 2 láseres, es demasiado. Se puede hacer y está demostrado que no cambia demasiado las complicaciones. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente, es este trabajo que es muy interesante, es un trabajo prospectivo a 8 años donde comparan 2 grupos. Pacientes con litiasis en el uréter y renales. A un grupo le sacaron solamente la ureteral y dejaron la litiasis renal para tratarla en otro momento. Y al otro grupo le trataron la litiasis renal y la litiasis ureteral al mismo tiempo. Y vean en el transcurso de los años cómo se separan enormemente las curvas. Cuando yo no saco una litiasis renal, aunque sea pequeñita, ese paciente va a requerir un procedimiento, va a tener cólicos, va a tener infecciones, va a volver a la guardia. Entonces, si estoy en quirófano, he tratado una litiasis ureteral distal y tengo las condiciones técnicas y de entrenamiento para hacer una ureteroscopia flexible, es necesario hacerla. Es necesario hacerla porque claramente ese paciente tiene beneficios. Esas litiasis que tienen más de 3 milímetros, vean que en el correr del tiempo van a traer problemas, van a generar cólicos. ¿Nos estamos incendiando o no? Hay cada vez más humo, ¿no? Parece un casamiento. Bueno, entonces, vean que en el tiempo está claramente demostrado que hay que tratar las litiasis, ya sea homolaterales y contralaterales. Lo más probable es que de manera secuencial, si tengo las condiciones, tengo todo y quiero hacer un video lindo, hago bilateral y simultáneo. No tiene mucha indicación, pero sí pensar que debo tratarlas para evitar problemas.
Hubo varias conferencias en relación a esto, en relación a las características físicas de los láseres, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez hay más láseres. Todas las empresas en general tienen su láser, y tienen láseres de alta potencia, de baja potencia, de holmium, de tulio, de fibra de tulio. Entonces uno empieza a marearse un poco, ¿no? Y decir, bueno, me ofrecen muchas cosas, yo tengo un centro, pero tengo un presupuesto acotado, no sé qué es lo que tengo que comprar, para qué me sirve uno, para qué me sirve otro. Entonces siempre es importante recordar un poco las características físicas. Hablamos de un láser de baja potencia, hasta 30 vatios, cuando tiene un generador, y la diferencia con un láser de alta potencia es que un láser de alta potencia básicamente tiene 4 generadores, ¿me entienden? Entonces genera 120 vatios de potencia. Y acuérdense que potencia es igual a energía por frecuencia. Cuando nosotros activamos un láser, lo que ocurre es esto: se generan burbujas, y estas burbujas en un medio líquido son las que coalescen contra la litiasis y ejercen su efecto. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se denomina efecto Moses, que fue descrito hace muchos años, en la década del 80, que es esto: es esta burbuja que se genera en la punta de la fibra del láser cuando la activamos. ¿De acuerdo? Pero ya vamos a ver que no todos los láseres son iguales, y a esta diapositiva quería llegar. Hubo varias conferencias en relación a estas características, y esto es muy importante. Miren, el peak power es la máxima energía que libera un láser, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber láseres que tengan peak power muy altos, y esos van a ser láseres muy buenos para romper. Fragmentan, y fragmentan muy bien, ¿de acuerdo? Y en la otra punta del espectro hay láseres que tienen picos de poder muy bajos, pero pulsos bien largos, y son muy buenos para generar polvo, para hacer un polvo muy fino que yo voy a poder orinar perfectamente a través del uréter. Entonces, si yo voy a hacer un procedimiento percutáneo y lo que quiero es fragmentar, probablemente esto no sea bueno para mí. Yo necesito un láser con un alto peak power, que sería un láser de holmio, ¿de acuerdo? Si yo lo que busco es hacer una ureteroscopia flexible, hacer polvo y polvo y polvo, y dejar al paciente que orine ese polvo, que necesito que sea lo más fino posible, quizás mi láser ideal sea un láser de fibra de tulio. Entonces, vemos que no son máquinas comparables porque son para cosas distintas. Entonces, si yo lo que quiero es hacer polvo, voy a necesitar un pulso bien largo, con un peak power, con un pico de poder bajo. Por el contrario, si lo que quiero es fragmentar, lo que necesito es un pico de poder alto para fragmentar la litiasis. Es como una lija, el que yo quiero generar polvo, o un martillo, si yo quiero romper. Y hay láseres que los puedo ir seteando de una manera o de otra. Tan importante como la máquina de láser que yo voy a tener es la fibra que voy a elegir. Y esto es importante tenerlo presente. Miren, hay fibras que van desde las 200 micras hasta las 900 micras. Y uno tendría la idea de que con una fibra más gruesa yo voy a generar más polvo. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque si la fibra es pequeña, la energía se concentra. ¿Me entienden? Miren cuánto cabito con una fibra de 200 y miren cuánto cabito con una fibra de 500. ¿Me entienden? A menor tamaño de la fibra, mayor concentración de la energía. Entonces, si pensamos en esta burbuja que se forma en la punta de la fibra, lo que yo tengo que hacer es tratar de trabajar con una fibra fina y bien pegado al tejido. Vean, cuando estoy a 0 milímetros de la litiasis, yo genero mucho más efecto de cavitación. Si me alejo, esta burbuja, recuerden que el láser de holmio pierde toda su energía en el agua. Voy a perder toda la energía, no voy a llegar a la litiasis. Entonces, tengo que trabajar con fibras finas bien pegados a la litiasis. ¿De acuerdo? Ese concepto es importante. Y lo otro, claramente, a medida que aumento la energía, aumento mi poder de cavitación. Cuando aumento la frecuencia, lo que hago es hacerlo más rápido, pero no tengo más efecto biológico sobre la litiasis. Trabajo más rápido. Si yo quiero mayor poder de cavitación, utilizo más energía con una fibra más fina y a menor distancia. Entonces, tan importante como el seteo del láser es la elección de la fibra.
Y hay distintas técnicas. Este es un video de la doctora Proietti, que es una médica de Milán, del Hospital San Raffaele, y ahí está utilizando un láser de fibra de tulio y vean que lo que está haciendo es pintando la litiasis. Está generando un polvo lo más fino posible que el paciente luego pueda orinar. Entonces, conceptualmente, lo primero que hago es miro la tomografía, veo qué tipo de litiasis tengo. Primero empiezo con haciendo una pulverización de contacto bien pegadito a la piedra y como veía en el video de Proietti voy pintando la litiasis, voy pintándola hasta generar polvo. Finalmente van a quedar unos pequeños fragmentitos que son los que voy a tener que extraer, ¿de acuerdo? Pero inicialmente cuando hacemos ureteroscopía flexible lo que intentamos hacer es polvo. Es muy interesante y se mostró esta revisión que es de este médico que se llama Esteban Emiliani, que es un médico colombiano que está en la Fundación Puigvert. Y básicamente lo que dice es que no hay evidencia que ninguna de estas máquinas sea muy superiores a las otras. Y esto es importante saberlo, porque cuando nos ofrecen muchos láseres uno dice, bueno, pero ¿cuál es mejor y por qué es mejor? Y la realidad es que no hay demasiados trabajos que digan que un láser es muy superior a otro. Entonces, para tratar litiasis, ya lo vamos a ver, para tratar litiasis, los láseres de baja potencia son más que suficientes. ¿De acuerdo? Lo importante es que yo lo setee de una manera adecuada, de tener un pulso lo más largo posible para obtener el polvo más fino. Si yo tengo un polvo fino, ese paciente va a orinar todo este polvo, como cuando hacíamos litotricia. Vieron que los pacientes, los fragmentos los orinaban. Esto es lo mismo. Pero en vez de hacer una litotricia extracorpórea, hago una litotricia de contacto. Entonces, no hay ninguna evidencia de que un láser sea muy superior a otro. Y esto es importante, tenemos que esperar un poco de tiempo para que haya evidencia clínica, no evidencia de laboratorio. La evidencia de laboratorio no sirve para tomar decisiones clínicas, porque eso es un ensayo, es una piedrita en un fantoma. Yo lo que tengo que tener son estudios randomizados comparando ambos aparatos, y de eso hay poco todavía. Bien. Segundo punto que se habló mucho en el Congreso fueron de las vainas de acceso. Cuando hacemos ureteroscopía flexible, básicamente, en general utilizamos vainas de acceso ureteral para dos cosas, para disminuir la presión dentro del sistema y para disminuir la temperatura dentro del sistema. Recuerden que cuando yo coloco una vaina, que habitualmente la coloco debajo de la unión pielo-ureteral, mejoro el flujo, porque el agua entra y sale. ¿Cuánto mejoro el flujo? Miren, lo mejoro hasta un 80%. Yo tengo un 80% mayor de flujo cuando coloco una vaina de acceso ureteral. Y esto ha sido demostrado poniéndole un tubo de nefrostomía a los pacientes que se les hacía ureteroscopía flexible y midiendo la presión. Y se ha visto que la presión cuando tengo vaina es menor que cuando no tengo vaina. Miren, este es el diámetro graficado de una vaina 10 French y este es el diámetro de una vaina 12 French. Es muy grande la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo utilizo una vaina que tiene un calibre interno 12 French, mi flujo aumenta el 80%. Y más flujo quiere decir básicamente dos cosas. Menos presión y menos temperatura. Menos presión y menos temperatura son menos complicaciones. Entonces, si yo voy a hacer procedimientos largos, donde voy a hacer durante una hora y media polvo, una litiasis de cáliz inferior de 1,5 centímetros, no va a ser un procedimiento corto. Yo voy a estar un rato largo. El láser de Holmium es maravilloso, pero es lento. Es y voy haciendo polvo y polvo y polvo. En esos pacientes que yo voy a hacer procedimientos prolongados, es conveniente colocar una vaina de acceso porque las vainas de acceso mejoran el flujo. Y como les dije, más flujo es menos temperatura y menos presión. ¿Cuál es el límite? Los 40 centímetros de agua. Cuando yo aumento los 40 centímetros de agua, empieza a pasar eso que ustedes ven allí, empieza a haber un reflujo intrarrenal, y después hay un reflujo pielovenoso y pilolinfático, y después hay extravasación, y después empiezan los problemas. Todos hemos tenido pacientes con problemas post-ureteroscopia flexible. ¿Es muy frecuente? No, no es muy frecuente, pero cuando nos toca, nos agarramos la cabeza. Y los problemas en general tienen que ver con esto. Miren, cuando el ayudante hace así con la jeringa y dice, uno dice, dale, dame un poco más de agua que no veo. Ese poco más de agua que no veo lleva la presión a casi 400 centímetros de agua.
Pero si tengo una vaina, esa presión queda en 20 o 30 centímetros. Entonces es importante en procedimientos prolongados utilizar una vaina de acceso ureteral. Estas imágenes todos las hemos visto. Todos las hemos visto en algún momento. Y muchas veces las vemos con una pielografía. No hicimos ni fuerza. Con una jeringuita hicimos una pielografía y ya vemos que o extravasamos o tenemos reflujo. Entonces, tener presente que los aumentos de presión pueden generar alteraciones. Cuando nosotros colocamos una vaina de acceso y utilizamos un ureteroscopio, queda una distancia. ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuál es la distancia mínima para que la vaina de acceso realmente sea eficaz? 1 French y medio. Entonces, si yo utilizo un ureteroscopio de 9.5, mi diámetro interno mínimo tiene que ser 11 French. ¿Me entienden? Tiene que haber por lo menos 1 French y medio entre el ureteroscopio y la vaina para que el agua fluya. Si no, esto no tiene ningún sentido. Evidentemente, mientras más fino es mi ureteroscopio, más fina va a poder ser mi vaina. Y uno esperaría en el futuro tener ureteroscopios más finos. Hoy lo que tenemos más fino disponible es 7.5. Pero aún así parece un poco mucho. Entonces recuerden esto, la diferencia mínima entre ureteroscopio y vaina, 1 French y medio. Si utilizo 7.5, 9. Si utilizo 9.5, 11 de diámetro interno. Y esto es muy importante. Este trabajo creo que es súper importante y es muy fácil de hacer en la práctica clínica. Aquí lo que hicieron fue, vieron que a veces uno intenta colocar una vaina y la vaina no sube. Y si uno hace fuerza, probablemente lo que haga es romper el uréter. Entonces, midieron a qué pacientes le pudieron colocar vaina y a qué pacientes no le pudieron colocar vaina. Y lo hicieron sencillamente. Midieron el uréter proximal, acá, a la altura de la pelvis, y si el uréter en la tomografía mide menos de 3 milímetros, la vaina no va a entrar. La vaina no va a entrar, y no solamente la vaina no va a entrar, sino que si coloco la vaina voy a tener una lesión. Y miren, voy a tener una lesión de alto grado. ¿Se acuerdan de esa foto de Traxé que se ve la grasa? Bien, entonces, si en la tomografía el uréter mide menos de 3 milímetros, yo tengo una litiasis piélica de 1,5 centímetros. Digo, ay, qué divina para hacer una ureteroscopia flexible, tengo el ureteroscopio, tengo el láser, quiero hacerla. Ok, vamos a medir el uréter en la tomografía. Si ese uréter mide menos de 3 milímetros, ponemos un catéter y 2 o 3 semanas después hacemos la ureteroscopia. ¿Por qué? Porque en los uréteres de menos de 3 milímetros las vainas no suben y si suben, dañan. Y dañan en serio. No es un esfacelo mucoso, no es un pulso 1. Entonces, recuerden que el uréter, la luz del uréter mide 3 milímetros. El uréter es un tubito de 3 milímetros, 9 French. Entonces, si yo a esto le tengo que restar por lo menos un French y medio o 2, los ureteroscopios deberían ser de hasta 7 French. Todavía no los hay. Pero pensemos que yo tengo que adaptar el instrumento al órgano, no al revés. No puedo adaptar el órgano al instrumento. El uréter mide 3 milímetros. Entonces los ureteroscopios deberían tener un calibre lo suficientemente fino para que yo pudiera entrar sin vaina y que el agua fluya, o si necesito una vaina, que sea una vaina lo más pequeña posible. Habitualmente nosotros colocamos las vainas de esta manera. Lo primero que hacemos es una ureteroscopía semirrígida, colocamos 2 guías, hacemos la ureteroscopía, con lo cual hacemos una dilatación pasiva del uréter y además podemos mirar el uréter, ver si tiene alguna estenosis, ver si tiene alguna litiasis ureteral, y si no vemos ninguna litiasis y podemos subir fácilmente con el ureteroscopio semirrígido, después ascendemos la vaina. Y hubo 2 trabajos que mostraron claramente que no es necesario utilizar radioscopía cuando yo coloco una vaina suavemente. Si yo ya miré el uréter y pude colocar una guía, puedo subir la vaina. Si tengo un stop, claramente aprieto el pedal. Pero no es que esta cosa obligatoria de subir las vainas bajo radioscopía. Entonces, ahí ya tenemos colocadas las guías y lentamente vamos subiendo la vaina con una guía de seguridad por fuera. Y si noto algún stop, claramente paro y utilizo radioscopía. Pero no es obligatorio en todo ascenso de vaina utilizar radioscopía. Hubo centímetros de la mesa y de esa manera yo tengo certeza de que estoy trabajando a 40 centímetros de agua. ¿Me entienden? Si yo miro la bolsa y no gotea, es porque la presión dentro del riñón ya equiparó la altura de la bolsa. Y de esa manera puedo tener una medida aproximada de qué presión qué presión hay dentro del sistema superior.
Hay nuevos ureteroscopios que tienen un medidor de presión. Todavía las primeras experiencias, este año se mostraron 2 trabajos en el Congreso Europeo que son de Canadá, de Ben Chu y de Naim Boyami, que es un ureteroscopio que tiene en la punta un medidor de presión. Entonces en el monitor yo tengo una línea que me marca los 30 centímetros de agua. Y es como un electrocardiograma, va subiendo, bajando así, yo puedo medir con qué presión estoy trabajando. Todavía no hay en el resto de Estados Unidos, en Europa no hay. Las primeras experiencias son canadienses. Es el primer ureteroscopio que mide presión. Todavía no hay ureteroscopios que midan temperatura, pero es interesante, al menos desde el punto de vista teórico, saber que yo voy a poder medir presión. Y cuando veo que hay demasiada presión, tengo que vaciar y bajarla por debajo de los 30 centímetros de agua. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cuando yo supero la presión, supero la temperatura, pero lo más importante, supero el tiempo, tengo complicaciones. Estas complicaciones que todos conocemos, hematomas, extravasaciones o sepsis. Miren los números, cuando uno ve series grandes, no números de un hospital experto, no. Cuando mezclo todo con todo, vean que las cifras son altas de infecciones. Y eso básicamente se relaciona a esto, al tiempo. Entonces, recordar que las ureteroscopías flexibles no deberían durar mucho más de 90 minutos. Cuando yo sobrepaso los 90 minutos, empiezo a aumentar las chances de tener complicaciones y principalmente complicaciones infecciosas. Entonces, tener presente la temperatura, tener presente la presión, pero lo más importante es tener presente el tiempo. Entonces, yo empiezo el procedimiento y le digo a la instrumentadora, a la enfermera, bueno, márcame y avísame por favor cuando llevemos 60 minutos. Porque a los 60 minutos yo ya tengo una idea de cómo viene la cosa. Y si voy terminando, bien, pondré la canasta y terminaré, pero si estoy por la mitad de la litiasis, yo sé que ese paciente no lo puedo finalizar en esa sesión porque la chance de tener complicaciones aumentan. El principal factor relacionado a complicaciones es el tiempo. 2 trabajos más les voy a mostrar interesantes. Con esto que decíamos de cómo subir una vaina. Este trabajo compara tamsulosina, silodosina y placebo, y aparentemente la silodosina es superior a la tamsulosina. El problema es el costo, la silodosina es mucho más cara, y este es el único trabajo hasta ahora que muestra que silodosina es superior a tamsulosina a la hora de colocar vainas. ¿Alguien utiliza habitualmente tamsulosina pre-ureteroscopía flexible? No, nosotros tampoco. Tamsulosina claramente no tiene grandes efectos. Habría que ver silodosina. La verdad es que este trabajo existe, está bien diseñado, es un estudio prospectivo y es randomizado, pero no hay muchos grupos que estén utilizando silodosina para intentar subir una vaina. Y lo último que les muestro en relación a vainas es este trabajo, que también es un estudio prospectivo y randomizado. Vaina sí, vaina no, compararon tasa de infecciones y la diferencia es muy grande. Así que aparentemente utilizar una vaina, por esto que dijimos que mejora el flujo, baja presión y baja temperatura, tendría su repercusión en una menor tasa de infecciones. Tuvimos en el Congreso Europeo un punto y contrapunto con Evangelos Liátzicos sobre percutáneas mini o estándar. Yo les voy a mostrar un poco qué fue lo que pasó en ese punto y contrapunto, que en realidad no fue un... Yo iba preparado para la sangre, sinceramente, iba preparado para que fuera un punto y contrapunto bravo, y no fue así, porque pudimos acordar bastantes cosas. Lo primero a recordar es lo siguiente: cuando decimos que hacemos un acceso percutáneo mini, que hacemos una mini perc, cuando utilizamos una camisa que está entre los 14 y los 18 French. Por debajo de 18 French decimos que estamos haciendo una mini percutánea. Y mini percutánea contra una percutánea estándar, que sería 24, 26, o dilatar por una camisa hasta 30 French, considero que es como la evolución. Las primeras percutáneas que yo hice eran con este aparato, con un nefroscopio estándar, como todos hemos hecho. Después empezamos a utilizar un nefroscopio pediátrico, que era muy lindo, pero el problema, como ustedes ven, es cortito. Entonces, cuando teníamos pacientes que eran generosos, no llegábamos, nos quedamos realmente muy cortos. Y hoy utilizamos ese nefroscopio, que es un nefroscopio que tiene 22 centímetros, que tiene 12 French. 12 French, y utilizamos habitualmente la camisa más pequeña, que es una camisa de 16.5 French.
Y la verdad es que es muy distinto el postoperatorio de un paciente al cual lo hacemos una percutánea estándar o una percutánea con un tracto mínimo. ¿Por qué es muy distinto? Por varios motivos. El primer motivo es porque cuando yo hago una percutánea con un tracto pequeño, probablemente yo pueda hacer esto, que es una dilatación en one shot, es una sola dilatación. Punzo, pongo una guía y no tengo que hacer una dilatación secuencial que pongo y saco, que aumente el tiempo, aumente el uso de radioscopia y aumente el sangrado. Cuando yo utilizo tractos pequeños, puedo hacer estas dilataciones en un solo paso. Que en realidad el video es un poco mentiroso, porque no es que yo paso directamente este dilatador. Primero pongo un 8 o un 10 que me abran un poquito la fascia y recién después pongo este. No es que ponemos directamente este. Ponemos un 8, un 10 y después habitualmente sí, pero la verdad que el tiempo es mucho menor y como ustedes ven, el sangrado es mucho menor. Y esto está bastante claro. Miren, pérdida de hemoglobina, indicación de transfusión y tiempo. Es lógico, si yo tengo que poner y sacar, utilizo más tiempo, más radioscopía, hay más sangrado y evidentemente hay más pérdida de hemoglobina. ¿Por qué se ve que la mini perc tiene menos sangrado que una percutánea estándar? Por lo siguiente. Cuando yo paso los 24 French, se empiezan a hacer laceraciones. Se hacen estas comisuras laterales. Opa, rompí yo. Miren, se empieza a romper el parénquima y se empieza a romper la cápsula. Y es por eso que cuando yo hago una dilatación de menos de 22 French, tengo menos sangrados. Tengo estadísticamente menos sangrados. Hay varios trabajos que muestran esto con diferencias estadísticamente significativas. Este estudio es muy lindo, es un estudio del CROES, casi 6.000 pacientes en 90 centros alrededor del mundo y muestran claramente que si yo utilizo camisas más gruesas, tengo mayor sangrado, lo cual es bastante más lógico. Más daño renal, mayor sangrado, no hace falta hacer mucha estadística para eso. Y lo tercero es, dijimos, yo hago mini, puedo hacer one shot, o sea, dilato más fácil, sangra menos y puedo dejar a los pacientes más probablemente sin nefrostomía. Entonces, hacer mini aumenta la probabilidad que yo haga una percutánea, lo que se llama tubeless, sin nefrostomía. Y no dejar un tubo de nefrostomía, claramente dejar un open N o dejar un doble J, pero no dejar un tubo de nefrostomía disminuye el tiempo que ese paciente va a estar internado, disminuye el requerimiento analgésico y disminuye mejor el confort del paciente. No es lindo despertarse con un tubo en la espalda. Dice, no se siente. Carajo, ¿qué no se siente? No es nada lindo despertarse con un tubo en la espalda. Entonces yo voy a estar menos tiempo internado y voy a tener un menor requerimiento analgésico. Cuando lo único que teníamos era un litotriptor neumático para hacer litotripsia neumática, ¿se acuerdan que los fragmentos eran grandes? Entonces, claramente, cuando yo tengo fragmentos grandes, necesitaba tubos grandes, 20 French, 30 French, porque hacía pac, 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 sacaba 4 fragmentos y terminaba el procedimiento. Hoy esto ya no es así y en general, si uno tiene las condiciones, fragmenta con láser. Y cuando fragmenta con láser, los fragmentos son muy pequeñitos y no hace falta sacarlos. Salen, miren, yo retiro el nefroscopio y el agua que ha ingresado y que está saliendo por este efecto que se denomina vacuum cleaner, me saca hacia afuera los fragmentos. No los estoy canasteando, no los estoy agarrando con una pinza. Directamente entro y salgo y los fragmentos vuelven con el líquido. ¿De acuerdo? Entonces, efecto vacuum cleaner, miren, estoy entrando y estoy saliendo. Entonces el agua que entra y sale directamente saca esos fragmentos. Entonces, utilizamos grandes tractos cuando lo único que teníamos era litotripsia neumática, que generaba fragmentos grandes y con una pinza o con un grasper sacábamos fragmentos grandes. Hoy, si tenemos la posibilidad de fragmentar con láser, la verdad es que no es necesario porque estos fragmentos salen fácilmente. Y aún mejor, si yo tengo un láser de fibra de tulio, van a ver aquí, miren, el polvo es muy finito. Es muy finito. Entonces, realmente utilizar grandes tractos cuando hoy tenemos energías muy distintas no tiene mucho sentido y el utilizar tractos pequeños tiene sus beneficios. Entonces, esperen que quiero pasar en esto. Les quiero mostrar evidencia clínica. ¿Por qué? Hay algunos estudios en cerdos que dicen que aumenta las complicaciones por aumento de presión en cerdos, pero en humanos
Es decir, comparando manzanas con manzanas, doctores, hay 2 ensayos prospectivos y randomizados que muestran, si yo hago mini, tengo más tubeless, tengo menos sangrado y tengo la misma tasa de infecciones. No es que aumento mis infecciones por disminuir el calibre. Si yo mantengo la regla de que entre mi nefroscopio y mi camisa haya por lo menos 4 French. Dijimos, en ureteroscopía 1 French y medio, en percutánea 4 French, para que realmente yo esté trabajando a baja presión. Entonces, primer trabajo, 2000 pacientes, comparo 12 French contra 20 French y camisas 18 o camisas 24. Vean que la tasa de tubeless y la tasa de sangrado es estadísticamente significativa. Y este estudio, 160 pacientes también, 12 contra 26. Más tubeless, menos pérdida sanguínea, menos hospitalización. ¿Por qué menos hospitalización? Y porque dejé menos tubos. Si los pacientes se ven sin tubo, probablemente tengan más ganas de irse a casa que si se ven un tubo en la espalda. A nadie le gusta tener un tubo. Y además dice, doctor, ¿que me voy a ir a casa con esto? No. Yo me quedo internado hasta que usted me lo saque. Eso no nos pasa. Entonces, a ver, ¿ustedes qué orificio prefieren en el riñón? Creo que no hay mucha duda. A todo el mundo nos gustaría que nos hagan este, no este. Si yo tengo el mismo éxito, tengo menos sangrado, tengo más posibilidad de quedar sin tubo y tengo menos dolor, claramente prefiero que me hagan un procedimiento mini. ¿De acuerdo? Entonces, esto también lo decía Liatzikos en su momento, es decir, utilizar mini disminuye la necesidad de tubo y disminuye el sangrado. La cirugía percutánea con tractos mínimos no es nueva, tiene más de 20 años, pero todos sabemos que a las ideas les cuesta tiempo sedimentar, pero cuando a una idea realmente le llega su tiempo, la gente se convence. Entonces, hagamos mini, hagamos dilatación en un solo tracto, porque es más rápido, porque sangra menos, y tratemos de dejar los pacientes, si es posible, sin tubos de nefrostomía, porque tienen menos dolor y más confort y menos hospitalización. Y finalmente, hubo un capítulo importante que fueron las conferencias del profesor Traxé. Siempre es un placer escucharlo y sus clases son muy didácticas. Y hubo 2 plenarias de Traxé y básicamente él deslizó un par de conceptos que son muy interesantes. Primero dijo, doctores, hay un montón de láseres y no tengo ninguna manera de decirles si uno es mejor que otro. Lo segundo que dijo es, los láseres vienen con preseteos de fábrica. Y miren, cada fábrica presetea de una manera distinta. O sea, ningún preseteo sirven. No utilicen los preseteos. Esto que dicen para romper o para hacer polvo, no. Generen ustedes su propio preseteo. Empiecen con bajas energías, con frecuencias intermedias y vayan adaptándose al tipo de litiasis. Creo que es un concepto muy interesante porque miren, de este grupo de expertos, esta publicación, ninguno trabaja de una manera similar. Todos recomiendan seteos distintos, es decir, no hay un estándar de seteo. Y básicamente los preseteos que traen las máquinas no son útiles. Lo segundo que mostró es esto, láser de fibra de tulio versus láser de holmium. Todavía la evidencia clínica es discordante. El grupo de Nakada dice que no hay diferencia. Universidad de Wisconsin, prospectivo y randomizado. Alta potencia versus fibra de tulio, dice que es más o menos lo mismo. El grupo nórdico dice que la fibra de tulio aparentemente es superior. Habrá que esperar un poco de tiempo. Habrá que esperar un poco de tiempo para ver si alguna tecnología es mejor que la otra. Hay un trabajo muy interesante que presentaron en el Congreso, que lo presentaron en la Universidad de Michigan, que dijo, miren, comparar fibra de tulio contra el láser de alta potencia es como tener 2 autos en casa. Yo no tengo 2 autos iguales. Probablemente tengo un auto grande para llevar a toda la familia, potente, que sería un láser de holmio de alta potencia, esto que donde yo quiero romper. Y tengo un auto pequeñito, más cómodo, que puedo estacionar mejor, que lo puedo dejar en cualquier parte, que sería por ahí pensar en una fibra de tulio para hacer ureteroscopía flexible y generar polvo. O sea, no son para escenarios iguales, con lo cual no son cosas demasiado
comparables. Pero hasta ahora la evidencia clínica, no de laboratorio, es discordante. Y lo segundo que mostró y es interesante es esto. Cuando tengo una litiasis en el uréter, claramente lo que intento es romperla al centro, porque si yo empiezo a romperla desde la periferia, probablemente dañen la mucosa. Cuando tengo una litiasis en el riñón, hago lo contrario. Empiezo desde la periferia, porque como tengo espacio, no voy a tener problemas. Y esto es importante. Si yo estoy en la pelvis renal, la pelvis tolera muy bien la presión y tolera muy bien la temperatura. Cuando yo estoy en un cáliz o cuando estoy en un divertículo calicilar, ahí sí que tengo que tener cuidado de la presión y de la temperatura. Entonces, para que lograr esto tengo que tener una vaina y tengo que hacer pequeñas pausas. ¿Vieron cuando yo empiezo a hacer ureteroscopía y utilizo el láser y se llena todo de polvo y no veo y paro un poquito y la irrigación me limpia y me saca un poco el polvo? Bueno, esa pequeña irrigación, esos 5 segundos que yo dejé de utilizar la fibra, hacen que la temperatura baje. Entonces, hacer pequeñas pausas baja la temperatura y disminuye las complicaciones. Mientras más pequeña es la cavidad, más probabilidad de tener daño térmico. El uréter, un cáliz, un divertículo calicilar. La pelvis no, la pelvis es amplia, el agua fluye, la pelvis no es un problema. Y esta diapositiva me pareció maravillosa, donde dice claramente que para hacer ureteroscopía flexible y hacer cirugía intrarrenal retrógrada, no hace falta tener un láser de alta potencia. Y esto es importante, porque yo tengo un grupo pequeño de trabajo y un láser de alta potencia es una gran inversión. Pero si yo voy a trabajar con piedras nada más y no pienso dedicarme a próstata, con un láser de baja potencia, utilizando la fibra adecuada, utilizando la técnica adecuada y seteando mi equipo de manera adecuada, voy a tener buenos resultados. Finalmente, esto fue maravilloso. Hubo 3 cirugías en vivo simultáneas. Fueron 3 enucleaciones prostáticas con distintas energías y uno podía escuchar cada una de estas salas quirúrgicas. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Quienes ya estén entrenados o quienes estén en entrenamiento, entrénense en enucleación. La enucleación ha venido a reemplazar a la cirugía abierta. La enucleación ha venido a reemplazar a la cirugía abierta, sea con la energía que sea. Las próstatas de más de 60 gramos, hay claros beneficios en cuanto a la enucleación. En esta cirugía se hicieron enucleaciones con tulio, enucleaciones con holmio. Hoy charlamos al mediodía, uno puede nuclear con monopolar, uno puede nuclear con bipolar, uno puede nuclear con láser verde. La cuestión no es la herramienta, la cuestión es el concepto. Es la técnica. Si yo tengo adenomas de más de 60 gramos, el paciente tiene beneficios si se hace una enucleación. Nosotros en el hospital estamos utilizando todavía el láser verde. Recién vamos a tener ahora a fin de año un láser de holmio de alta potencia y vamos a empezar a poder enuclear. Pero quería mostrarles el inicio. Este es un video del doctor Rijo que hizo en el hospital en un curso que hicimos. Pero lo importante, ¿vieron cuando hacíamos una adenomectomía a cielo abierto? Y lo primero que hacíamos era liberar el pico. Antes de hacer nada, abríamos la cara anterior y después liberar el pico. ¿Por qué? Porque si yo liberaba el pico, no traccionaba de las fibras que van desde el pico hacia el esfínter. Acá es lo mismo. El movimiento inicial de las enucleaciones son liberar los picos. De esa manera, el principal miedo que yo tengo con una enucleación es la incontinencia transitoria. Esta incontinencia que puede durar un mes y pico, y que no es lindo, ¿no? Porque el paciente se internó para un procedimiento ambulatorio y dice, oiga, yo me mojo el pantalón todavía. Entonces, eso depende de la tracción. Mientras más mecánica sea mi enucleación, bipolar, monopolar, verde, que son energías que no permiten generar una burbuja, no hacen una disección tan fácil como si la hace el láser de holmio, monopolar, bipolar o verde, tienen mayores tasas de incontinencia transitoria. Y es por eso que todas esas técnicas lo que hacen es una liberación muy temprana del pico de la próstata, para que después cuando empujo, como es una nucleación mecánica, y yo voy creando el espacio cuando empujo, no tironeo las fibras del esfínter y disminuyo mi tasa de incontinencia transitoria. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que se presentó en nuestros trabajos de litiasis del Congreso Europeo? Básicamente que la litotricia sigue estando vigente. Para litiasis renales no dilatadas, la litotricia sigue estando vigente.
El concepto de que es beneficioso para los pacientes tratar las litiasis bilaterales. Los pacientes con litiasis bilaterales habitualmente tienen litiasis más complejas, entonces si en el mismo procedimiento yo puedo resolverlo, les genera un beneficio paciente. Recordar lo que es la presión, recordar la temperatura, y eso lleva a pensar en la utilización de instrumentos finos y vainas de acceso. Recordar que uno puede hacer ureteroscopía flexible, cirugía intrarrenal retrógrada, sin tener que usar continuamente radioscopía, pero sí tener un arco en C en quirófano porque las complicaciones existen. Y los accesos combinados para litiasis complejas. Las litiasis complejas deben abordarse por vía percutánea y por vía retrógrada, porque eso aumenta marcadamente la tasa de libre de litiasis y disminuye que tengamos que llevar ese paciente nuevamente a quirófano. Entonces, este ha sido el resumen del Congreso Europeo que fue hace unas semanas. La verdad que fue muy rico para endurología y es una subespecialidad que va creciendo cada vez más y cada vez que tiene lugares centrales más importantes en los congresos. Solamente me basta invitarlos a nuestro curso de endurología, que va a ser el 1 y el 2 de diciembre en Buenos Aires, donde va a haber cirugías en vivo, va a haber una discusión de casos clínicos, va a haber conferencias, pero lo más importante, vamos a tener la oportunidad de vincularnos entre nosotros, de contarnos pacientes, de contarnos complicaciones, de transmitirnos experiencias, y vamos a tener este panel de lujo que nos va a acompañar. Así que nada más, muchas gracias. Preguntas, dudas, comentarios. Hola, Pablo. Antes que nada, agradecerte por estar con nosotros. Brillante tu exposición. Y dos cositas. La primera es, cuando hablaste de litotripsia extracorpórea y de la nueva tecnología, el no usar más el arco en C, ¿Sí? sigue habiendo, o prácticamente, mejor dicho, no hay ninguna diferencia en los generadores, ya sea piezoeléctrico, electrohidráulico, electromagnético. La mayor parte de los generadores son electromagnéticos. Los generadores piezoeléctricos tienen menos dolor, pero son menos eficaces. La mayor parte de los generadores serios son electromagnéticos. Y si vos comparás el tamaño de los cabezales, son cabezales importantes. O sea, han vuelto a ser como las máquinas primitivas, con focos importantes y cabezales importantes. O sea, han mejorado la imagen, los aparatos de imagen son más pequeños, pero los generadores son generadores importantes. Y por eso todavía tienen buenos resultados. Sí, nosotros tenemos acá el electrohidráulico, ¿verdad? Que hace tiempo que realmente nos sirve y si haríamos un recuento estaríamos prácticamente en un 80% de stone free después de 3 sesiones. Es muy que bueno. Más o menos hoy en día mejoramos también por el hecho que la tomografía nos da el Hounsfield, etcétera, y elegimos, pues se selecciona un poco más los pacientes, ¿verdad? Pero ahí creo que está la clave hoy día, ¿verdad? Cuando vos ves las recomendaciones de estos trabajos de litotricia, lo que dicen es, para tener buenos resultados, la máquina tiene que ser buena, pero la técnica tiene que ser buena. O sea, el que se sienta a hacer la litotricia tiene que entender qué es lo que está haciendo y no dejársela al último que llegó porque está cansado y bueno, que hacer litotricia sea un castigo, ¿me entienden? Si uno lo hace de manera adecuada, que es básicamente disparar lento, a un golpe por segundo, subir lentamente la energía. ¿Por qué? Porque si yo disparo de golpe muy rápido, tengo dos problemas. Genero hematomas y genero fragmentos grandes. Yo le pego fuerte a la piedra y la parto en 4 o 5 pedazos, pero esos 4 o 5 pedazos van a generar calle y ese paciente va a terminar con un J en la guardia a los 2 días. Entonces, disparar a un golpe por segundo, lentamente, y no utilizar el máximo de energía. Probablemente quedarnos al 70%. Y lentamente, llegar a esa energía más o menos a los 1000 golpes. Entonces, se hace una vasoconstricción adecuada y la litiasis se va fragmentando en litos pequeños. Si yo golpeo de golpe muy fuerte, voy a generar piedras grandes, más calles. Correcto. Bueno, y ya que estaba preocupado, quería contarte nomás que estamos ganando 1-0. ¿Perdón? Ya que estabas preocupado, estamos ganando 1-0. Bien, eso es bueno. Gracias. Gracias, César. ¿Preguntas?
El doctor Contreras es hincha fanático del River Plate, River Plate. de Buenos Aires, por eso nomás el J. ¿Quiénes hacen ureteroscopia flexible rutinariamente? Pocos grupos todavía. Ok. Creo que una manera buena de comenzar a hacer ureteroscopia flexible es, claramente hay que tener láser. No tiene ningún sentido tener ureteroscopia flexible si no tengo láser. Buscar un láser de baja potencia, que son muchísimo más económicos que un láser de alta potencia, y empezar con ureteroscopios descartables. No hace falta una gran inversión. Con una pequeña inversión yo puedo empezar a hacer ureteroscopia flexible. Si se rompió, se rompió. Porque cuando ustedes aprenden van a seguramente deteriorar los aparatos. Entonces, empezar con ureteroscopios descartables que pueden ser reprocesados si lo hacen de manera pautada y correcta. Ureteroscopios descartables y láseres de baja potencia. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí. Tenemos ureteroscopios flexibles, pero tenemos los ureteroscopios flexibles antiguos, los que no son descartables. Sí. Le queremos mucho y son muy delicados. Entonces, las ureteroscopías flexibles usamos solamente para cálculos en cálices superiores. Bien. Y para el resto hacemos mini PERC y todo con láser, ¿verdad? Y para ureteroscopía flexible. Mi pregunta era la siguiente. Si yo he visto que su camisa de una sola vía de dilatación no tiene un canal de aspiración. No. Nosotros tenemos una que tiene un canal de aspiración y usamos con aspiración. Sí. Y siempre trabajamos a baja presión. O sea, entra el agua y nosotros estamos aspirando. Sí. Mejor, conveniente eso, ¿da alguna ventaja o no? Buenísima la pregunta. Yo creo que la mayor ventaja de la aspiración tiene que ver con lograr una tasa libre de litiasis más rápida en los pacientes. Hoy hay dos novedades. Camisas que solamente succionan. Entonces, yo por radioscopía guío la camisa y la dejo en el cáliz donde quedó el polvo y ahí aspiro. Y lo otro que hay es nuevos ureteroscopios que no son más finos, son de 7.5, pero que tienen 5 French de canal de trabajo. Entonces, a través de los 5 French, todavía son prototipos, pero yo puedo aspirar. Entonces, la aspiración tiene que ver no tanto con bajar la presión, pero sí con que me queden menos fragmentos. Hay dos dispositivos de esta camisa que le cuento. El problema es que hay que usarla con radioscopía y es a ciegas. Yo aspiro a ciegas. Entonces me tengo que ir metiendo cáliz por cáliz y aspirar los fragmentos. Y este prototipo nuevo que tiene Pusen, que es un ureteroscopio de 7.5 con un canal de 5 French. 5 French es un canal enorme. Es realmente enorme. Y si es polvo, si yo realmente hice polvo, con 5 French puedo aspirar el polvo. La pregunta sería, ¿cuánto sentido tiene aspirar el polvo? La verdad es que no se sabe, pero las tasas de libre de litiasis de la ureteroscopia flexible no son tan buenas como uno piensa. Son alrededor del 60%. Entonces, cuando se ha criticado tanto a la litotricia porque la tasa de libre de litiasis no era buena, cuando yo la mido igual, es decir, cuando a todo paciente que le hice una ureteroscopia flexible le hago una tomografía a las 2 semanas de baja dosis, mi tasa de libre litiasis, que quiere decir cero litiasis, es alrededor del 60%. No es tan buena como parece. Tenemos que hacer las cosas mejor. Y para eso quizás tengamos que aspirar, doctor. Por favor. ¿Más preguntas, dudas, experiencias personales? Doctor. Gustavo, el doctor tenía una pregunta. Percutánea en niños. No tengo ¿Hasta qué calibre usted cree que es? No tengo ninguna experiencia. Lamento responderle, pero no tengo ninguna experiencia. Gracias, no más preguntas. No, una cosa interesante. Se lee mucho sobre la desaparición de la percutánea. Que la ureteroscopía flexible ha hecho desaparecer la percutánea.
nuestro medio latino tenemos percutaña para rato. Tenemos percutaña para rato. Primero porque tenemos muchas piedras. Segundo porque tenemos piedras muy grandes. Y tercero por esto que usted cuenta. Si yo tengo mi ureteroscopio reutilizable y lo voy a utilizar para casos seleccionados, prefiero hacerle un mini PERC, claramente, que estar 1 hora y media pip, 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 y no tener certeza de mi tasa. Entonces, para lo que es Latinoamérica, tenemos percutaña para muchos, muchos años más. Pero sí tratemos de hacer mini. Ese sí es el concepto. Sigamos haciendo percutaña, pero tratemos de hacer mini. Hola. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Hola, hola, hola. Muchas gracias, doctor Pablo Contreras, por haber estado, por la claridad, por el poder de síntesis de todo un congreso. Quiero aclararle de que está presente el tesorero de la sociedad, el doctor César Figueredo, allá. Si puede levantar la mano, si alguien tiene que hablar con él, está presente. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Urología, muchísimas gracias, querido Pablo. Aquí te quiero entregar un presente, un recuerdo, un reconocimiento Muchas gracias. por estar hoy con nosotros. Una pequeña placa recordatoria. Muchas gracias. Así que esperemos tenerlo nuevamente aquí el próximo año. Va a ser un placer. Aunque sea para un asado. Va a ser un placer. Hoy estuvimos hablando muy amenamente entre algunos colegas y con él sobre nuestras complicaciones. Cada uno empezó a hablar de sus penas. Terminamos abrazados todos juntos y llorando más o menos. Fue realmente muy ameno. Y me comentaba de que, pero que los casos que iba a mostrar hoy eran sin sangre, sin complicaciones, sin nada. Pero que en algún momento, o sea, todos los que hacen cosas tienen siempre alguna complicación. Pero lo lindo es reunirnos todos y empezar a hablar cada uno de lo que vio y uno le pasó algo parecido. Así que muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. sencillez. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y bueno, quedamos compartiendo hasta el amanecer, aquí todos juntos. ¡Epa! Y Hasta el amanecer. gracias. Gracias.